Bueno, pues viendo un poco las profesiones, así sitúo la conferencia hacia un lado o hacia otro, ¿de acuerdo? Porque a veces esta herramienta de las constelaciones organizacionales y del coaching sistémico, eh, digamos, es una herramienta que las personas la identifican, algunos la identifican más solamente con cuestiones que tienen que ver con organizaciones o con empresas, y otras las identifican más con asuntos profesionales. Y la realidad es que, como veréis, pues esta es una herramienta que sirve perfectamente para las dos áreas, ¿eh? Entonces, la cuestión de esta formación en constelaciones organizacionales y coaching sistémico, que es el nombre que se le da, está pensada, digamos, sobre todo para personas o profesionales que tienen la intención de acompañar dos tipos de movimiento. Un primer movimiento sería el que tiene que ver con los asuntos organizacionales o los asuntos que tienen que ver con organizaciones de cualquier tipo. O sea, cuando hablamos de organizaciones, no es lo mismo hablar de organizaciones que hablar de empresas, porque todas las organizaciones ya sabéis que no son empresas. Hay muchas organizaciones pues, que son administración, otras que son asociaciones, otras que son ONGs, hay muchos tipos de organizaciones. Y cualquier tipo de organización tendrá un buen trabajo con esta herramienta que son las constelaciones organizacionales. Y este sería un gran grupo de actuación de esta herramienta. Ahora bien, hay un segundo grupo muy importante, que es el tema del acompañamiento profesional a directivos o a personas que tienen asuntos relacionados con la profesión, con la vocación o con temas relacionados con el dinero o con cualquier tipo de cuestión que necesitan resolver y que afecta a estos aspectos que no son directamente y solo personales, sino que tienen que ver más pues con su profesión, con hacia dónde van a moverse, si consiguen el dinero de una forma fácil o les es difícil, si les es complicado, todas estas cosas que tienen que ver más con los asuntos de dinero. Entonces, esto también es una herramienta es una herramienta que sirve para ese territorio. Por ejemplo, en el caso tuyo, que eres una coach, o tú, que no trabajáis directamente con organizaciones o con equipos de trabajo, la formación tiene la misma fuerza porque permite que puedas acompañar a personas que a lo mejor no son directivos, pero todo el mundo tiene asuntos laborales o asuntos profesionales o asuntos con el dinero. Y yo explico continuamente, es algo que suelo decirle a las personas, que en realidad, si hablamos de posibles mercados, este mercado que estamos hablando de acompañar a las personas en asuntos profesionales y vocacionales, etcétera, es si acaso mucho más grande todavía que lo que tiene que ver con las organizaciones, que ya es muy grande. ¿De acuerdo? Por lo tanto, a mí no me gusta que se identifique las constelaciones organizacionales y el coaching sistémico solo con las organizaciones. Lo que pasa es que Bert Hellinger, cuando se hizo este trabajo, y de alguna manera pues con las personas que estaban cerca, como Gunther Weber, que fue uno de los, decimos que fue realmente el padre de las constelaciones organizacionales, de alguna manera pues le pusieron este nombre y es el modo en que más se le conoce. Pero a mí me gusta hablar más de constelaciones organizacionales, y también me gustaría nombrarlas como constelaciones profesionales, ¿vale? Y ahí estaríamos en un lugar mucho más real y más claro de para qué sirve esta herramienta. Entonces, me gustaría clarificaros esto primero, porque si no, las personas que venís desde el territorio del coaching o del trabajo con personas, podéis decir, bueno, y esto a mí
¿para qué me puede servir, ¿no? Bueno, pues yo explico que hoy en día, si hay un agujero grande en el mercado, es el del acompañamiento en el territorio profesional, ¿de acuerdo? Que no es tanto en el territorio profesional desde el punto de vista de la formación de habilidades, que esto es otro, esto está mucho más, digamos, tiene mucha más historia y, por decirlo de alguna manera, hay mucha más competencia. No, en el acompañamiento de lo que tiene que ver con la interrupción o las dificultades que tienen las personas para poder tomar aquello que necesitan tomar en el terreno de lo profesional o vocacional, que eso no hay tantas formas de trabajarlo, ¿de acuerdo? Yo, aparte de esto, hago un trabajo que es el trabajo de vocación, profesión y dinero, que es un trabajo concreto para continuar en este territorio, ¿vale? Pero las organizacionales es la herramienta básica con la que se trabaja. Si habéis visto, el título no es solo organizacionales, sino también coaching sistémico, porque en realidad hacemos las dos cosas. O sea, os damos la formación para utilizar esta herramienta desde el punto de vista, digamos, del formato clásico, que es el formato de grupo, de trabajar con mucha gente, pero también el formato del trabajo individualizado, lo que tiene que ver con las herramientas que se utilizan en el 1 a 1 o en el 2 a 1, cuando se trabaja con un equipo pequeño, con un equipo de 3 o 4 personas. Y esto sería un poco, digamos, el inicio para que podáis de alguna manera contextualizar de qué se trata esto de las constelaciones organizacionales, mejor dicho, de qué se trata, para qué sirven. Aquí hay personas que no hayan visto una constelación familiar, jamás, que nunca hayan visto una constelación. ¿Tú nunca lo has visto? Bueno, pues entonces para ti es más difícil de comprender porque no lo has visto, y te aconsejo que lo puedas mirar en internet o que vayas a un taller, que lo puedas ver, porque en realidad ahí hay una información que es importante de ver, que es cómo funciona una constelación. Yo no me voy a ocupar ahora de mostrar esto, porque estoy seguro que el interés está en otras cosas, ¿no? Pero en realidad eso ya lo podrás verificar para poder ver si te puede interesar o no. Entonces, aquí hay una cuestión muy importante a comprender, que es el hecho de decir, bueno, yo hago una formación de constelaciones organizacionales, y esto, ¿para qué me habilita? ¿De acuerdo? ¿Qué voy a poder yo hacer con esto? Bien. Lo primero, entender que en una formación de constelaciones organizacionales lo primero que vamos a lograr es comprender lo que es el trabajo sistémico y qué significa trabajar con herramientas sistémicas. La visión sistémica no es una visión nueva, no es una visión que la inventó Bert Hellinger, sino que la visión sistémica es muy conocida y es antigua. Lo que sucede es que el trabajo sistémico, con el modo en el que nosotros trabajamos a nivel respecto de la mirada de Bert Hellinger, y no solo de Bert Hellinger, sino de otros profesionales que le siguieron, de alguna manera ha proporcionado unas herramientas que decimos que son como un acelerador. O sea, cosas que en otros sistemas de trabajo tardan muchísimo tiempo en ser resueltos, en el trabajo sistémico acelera de una forma increíble el resultado. Y realmente está muy orientado a la solución, muy orientado a los resultados, ¿vale? Quiere decir, por ejemplo, yo que trabajo de una forma muy directa con las empresas y de forma continuada, el feedback que yo recibo de los empresarios es siempre el mismo. Esto yo tardaba en resolverlo o no lo resolvía a lo mejor un año entero, y resulta que aquí he hecho 4 sesiones o una constelación o 2. ¿Me explico? Por lo tanto, la velocidad del trabajo es muy potente. Los que conocéis el modelo de familiares ya sabéis que en familiares suele pasar algo muy parecido. Ahora bien,
de alguna manera, ¿cuál es la información que el trabajo sistémico a nivel de una organización o a nivel de una persona nos va a permitir a través de estas herramientas? Pues muy claro. En toda empresa o en toda organización hay una información consciente, digamos, una información que se conoce o que la conocen los diferentes estratos o niveles de la empresa. La dirección, el middle management conoce una determinada información, la dirección, el equipo de dirección conoce otra, la dirección general conoce otra, el consejo de dirección conoce otras, el consejo de administración conoce otra. Evidentemente, esa información está en la empresa, ¿de acuerdo? Pero suele suceder, y es bastante habitual, que más allá de la información consciente, los conflictos persisten. ¿Me explico? O sea, hay una información consciente que teóricamente tendría que permitir que se resolviesen los asuntos desde el sentido común, ¿verdad? Sin embargo, es evidente que hay montones de asuntos en las organizaciones que, por mucho que esté la información consciente, no se resuelven. ¿De acuerdo? Hace poco tiempo, no llegará ni un mes y medio, antes del verano, de agosto, creo que fue junio así, yo trabajaba con una multinacional y estaba trabajando con el equipo de dirección de la multinacional, y yo tuve el encargo del consejo de administración, concretamente de lo que era el consejero, y el encargo que me hizo fue: tenemos un director general que es el cuarto director general que hemos tenido en 2 años. Una empresa muy conocida, que todos conocéis, ¿no? Y es el cuarto director general en 2 años. Y ya no sabemos qué hacer. Y la sensación que tenemos es como que cualquier director general que viene se quema. Y ya no sabemos qué hacer. Son auténticos cracks que fichamos de otras organizaciones y, sin embargo, aquí se queman. Desde el trabajo de la información consciente, esto ellos habían hecho, yo analicé todo lo que ellos habían hecho y no había nada nuevo que hacer, porque habían hecho todo lo que se podía hacer humanamente desde lo consciente. ¿De acuerdo? Sin embargo, cuando me puse a trabajar con el sistema, apareció lo que nosotros llamamos la dinámica oculta organizacional. O sea, el trabajo fundamental de un constelador organizacional o de un consultor sistémico, que es de lo que a mí me gusta hablar, es entrar en la información inconsciente de la organización. Quiere decir, la información que no está realmente en esa información que la gente maneja, sino una información que está por debajo. Sería lo mismo que pasa en nuestras vidas. Nosotros muchas veces tenemos una información que manejamos y estamos ahí con esa información trabajando y diciendo esto y lo otro, pero en realidad hay cosas en nuestro propio inconsciente que son las que están moviendo esa situación. En una organización, en una empresa pasa lo mismo. Hay una información que tiene que ver con lo que no se ve, con lo que no se dice, con lo que se ha olvidado o con lo que de alguna manera está negado nombrar. ¿De acuerdo? Entonces, este sistema te permite acceder a esa información de una forma muy directa. Entonces, ¿qué sucede? Pues que evidentemente pues yo hice lo que tenía que hacer en esta organización y ¿qué pasó? Pues que apareció la realidad. Apareció la realidad. Y es que en realidad el director general que salió hacía 2 años, en realidad era alguien profundamente ligado a la organización, porque en el pasado esa organización le debía mucho a este director general. Fue alguien que aportó cosas muy importantes a la organización. Pero era un hombre que no era un hombre de nuevo paradigma en cuanto a lo que necesitaba la empresa. La visión tecnológica no era, por edad ya no era la que necesitaba, entonces decidieron traer a cracks que tenían esa situación y a él
realmente lo sacaron de un modo que no era el adecuado, ¿vale? Le dieron dinero, pero no hubo reconocimientos. Automáticamente lo que se pudo ver en el trabajo que yo hice fue el hecho de que en realidad el equipo, tanto el equipo de dirección como el middle management, seguían mirando a lo que yo llamo el fantasma, ¿de acuerdo? Quiere decir, en realidad, en la silla de la dirección general seguía estando sentado el antiguo director general. Y en realidad, mientras no se hizo lo que se tuvo que hacer, que es realmente darle un buen lugar a ese director general delante de todo el equipo que tenía la organización, no hubo forma de mantener al nuevo director general, al cual el equipo, de una forma inconsciente, no consciente, no seguía. ¿Me seguís? Eso es una dinámica conocida por nosotros que se llama el puesto no disponible, ¿vale? Quiere decir que un puesto queda cargado, un puesto en realidad tiene una carga y queda ahí. Todas esas dinámicas están, digamos, tipificadas en nuestro trabajo. Sabemos perfectamente que hay un montón de dinámicas que podemos observar y que están ahí claramente. Entonces, cuando las reconoces, cuando sabes cuáles son y sabes cómo tratarlas, evidentemente tienes la posibilidad de ayudar a que eso pueda tener un buen camino. ¿Entendéis lo que significa información consciente e información inconsciente en una organización? Hay mucha, ¿vale? Entonces, desde ese punto de vista, hay algo que para mí es importante que entendáis. Yo no doy una formación solo de constelaciones, sino que lo que me gusta decir es que yo formo consultores sistémicos. O sea, te doy la formación, pero también te muestro cómo se introducen estas herramientas dentro de la organización y cómo se trabaja con ello. Porque tú no puedes ir a una empresa a decir que le vas a hacer una constelación. Esto no funciona así. Y cualquiera que tenga una experiencia empresarial lo sabe perfectamente, ¿de acuerdo? A mí nadie me ha llamado nunca para que le haga una constelación organizacional. Otra cosa es que yo hago un taller aquí en el instituto y hacemos un taller de organizacionales y aquí a veces vienen multinacionales o viene el Ayuntamiento de Barcelona, porque así ha sido, ¿vale? Pero nosotros no lo sabemos, no sabemos quién ha venido. Nosotros trabajamos, ¿de acuerdo? Hacemos nuestro trabajo y la gente se va. Pero eso es un formato que es el formato taller. Pero lo que yo muestro, enseñamos eso, pero eso es una herramienta. Lo que yo muestro o pretendo que las personas aprendan en mi formación, en nuestra formación, es a ser consultores sistémicos, quiere decir, a saber manejarse con cómo se introduce esto en las organizaciones, cuando estamos hablando de organizaciones, y cómo se trabaja ese tema. Entonces, las constelaciones forman parte de un programa en el cual tú trabajas, y ni siquiera le llamo constelaciones, le llamo configuraciones sistémicas. Entonces, cuando yo hablo con un cliente con el que estoy trabajando, a lo mejor llevo 2 meses trabajando en coaching sistémico con herramientas sistémicas, entonces le digo, hay una serie de cosas que tenemos que trabajarlas con configuraciones sistémicas. Y como el cliente ya ha tomado mucha confianza en el trabajo, pues entonces acepta perfectamente este trabajo. Y cuando lo vive y lo ve, entonces ya no te suelta. El problema es irte. Porque entonces tú le dices, yo no me puedo quedar, yo me tengo que ir para servirte. Porque si todo lo quieres hacer con constelaciones, entonces no vamos bien. El trabajo se hace y un buen consultor sistémico o un buen constelador nunca se queda en una organización o en una empresa. Ni se convierte en un asesor interno o en un asesor que se queda, sino que es alguien que hace su trabajo, se puede quedar unos meses haciendo el trabajo que tenga que hacer, pero después desaparece. O sea, no existe la posibilidad de que haya un buen consultor sistémico o un buen constelador que se implique de forma permanente con una organización. ¿Me seguís?
esa libertad es clave para el cliente y clave para el constelador o para el consultor, ¿vale? Desde ese punto de vista, ¿qué podemos esperar del trabajo sistémico? Cualquier tipo de problema puede ser trabajado con sistémica, con el trabajo de organizacionales. Cualquier tipo de trabajo, cualquier tipo de conflicto, asuntos legales, asuntos de mercado. Por ejemplo, yo trabajo a menudo con las compañías, con las empresas de publicidad que hacen trabajos de marca o trabajos de prospección de mercado, entonces, o de candidatos. Entonces, por ejemplo, te piden el hecho de que ellos van a hacer una selección de personal y llegan a un punto en que a lo mejor tienen 4 candidatos. Entonces, quieren ver la información de qué candidato puede ir mejor para el perfil del puesto que hay. Y ahí hacemos una exploración sistémica con esto. Y lo que suele suceder es que ellos esa información, antes de entregarle al cliente su decisión, tienen en cuenta toda esta información y toman decisiones en esa terna de candidatos que tienen. También a veces lo hace la propia empresa. O, por ejemplo, en prospección de mercado te piden que han hecho todo un estudio de mercado de un producto que van a lanzar y entonces dicen, bueno, a ver, ¿aquí hay algún agujero? Esto me lo han preguntado muy a menudo. O sea, en la información consciente que tenemos, ¿hay algo que se nos está escapando? Entonces hago el trabajo y ahí aparecen, o no, cosas que necesitan ser miradas. Y a partir de aquí, ellos las revisan, las miran y a partir de ese momento lo sitúan. Las constelaciones vendrían a ser al trabajo como para un fontanero la llave inglesa. ¿Me explico? ¿Qué es para un fontanero la llave inglesa? La herramienta principal, ¿verdad que sí? Bien, para un consultor sistémico, las constelaciones son la herramienta principal, pero ni mucho menos es la única. Por eso os digo que mi verdadero trabajo es mostraros cómo trabajar con el método, ¿de acuerdo? Para poder realmente introducirte en una compañía y poder hacer ese trabajo. También, por supuesto, para hacer constelaciones si te vienen a un taller, ¿vale? Pero esto forma parte ya de otro formato, es lo que llamamos la posición. O sea, ¿en qué posición me encuentro? ¿Estoy en posición constelador? Quiere decir, ¿estoy en mi consulta individual o estoy en un taller? Eso es estar como constelador. Ahí trabajaré con esa herramienta. ¿Me explico? Pero si yo tengo que trabajar como consultor de una empresa, yo trabajo con otras herramientas, también con las que ya tenías. Si eres alguien que, por ejemplo, tú que te dedicas a la formación, etcétera, etcétera, pues evidentemente tú tienes unas herramientas, un bagaje, y todo eso forma parte de lo que vas a llevar. Pero posiblemente el trabajo sistémico va a redimensionar tu forma de hacerlo y te va a dar nuevas maneras. Entonces, las constelaciones, el formato de constelaciones que conocéis más clásico sería como una herramienta básica o central, pero la aplicamos de muchas otras maneras. Por ejemplo, las constelaciones organizacionales no son tan emocionales como las constelaciones familiares. O sea, digamos, nosotros no nos dedicamos a abrir contenidos familiares o emocionales delante de la empresa o delante de los equipos. Trabajamos con los asuntos organizacionales y con mucho cuidado y con mucho respeto para que si surge algo que porque evidentemente tiene que ver con las personas o con las familias, esto lo podremos hablar de una forma privada en coaching sistémico, a lo mejor con ese directivo o a lo mejor con esa persona, quien sea, ¿no? Le diremos, oye, mira, pues he visto esto y tal vez valdría la pena que te lo trabajes, ¿no? Pero este no es el lugar, porque en la empresa nos dedicamos a temas organizacionales, pero lo que sucede es que a veces, cuando estamos en una organización, los problemas suelen estar siempre no solo en la organización, pueden estar en la persona o en su familia, o si es una empresa familiar, imaginaos el lío, ¿no? Que tenemos el sistema familiar por aquí, influenciando de una forma muy profunda a la empresa, y después la empresa.
Pero todo eso hay que hacerlo con mucho cuidado y cuidando mucho los permisos. Y por eso en la formación esto se tiene muy en cuenta y se muestra de una forma muy clara. Otro tema importante es que una de las cosas que más suelen preocupar a las personas con las organizacionales tiene que ver con el hecho de que la información, si es pública o no es pública en un equipo, por ejemplo, ¿no? Si cuando se hace una constelación, ¿qué pasa con ello? Bueno, quiero deciros que esto en organizacionales está muy resuelto, porque el formato más habitual cuando trabajamos en company, cuando trabajamos en la compañía, trabajamos con la empresa, es que el formato es un formato ciego. Quiere decir, solamente yo y las personas que autoriza digamos el trabajo, en ese momento por lo mejor el director general o quien sea, van a saber qué está pasando ahí, y ni los representantes ni nadie sabe nada, nadie sabe ni qué mira ni a qué representa, y el sistema, estos sistemas los enseño yo, son lo que llamamos nosotros constelaciones ciegas o veladas, ¿vale? Entonces luego están las semiveladas, que quiere decir semiciegas, y luego las abiertas. Entonces yo os enseño a trabajar con todas las formas posibles, y es digamos algo que para mí es una obligación del curso. No solo tenéis que entender, sino que tenéis que salir del curso sabiendo trabajar. Por lo tanto, el curso la formación es absolutamente práctica, desde el primer día. Quiere decir, la forma en la que trabajo es, yo explico una cosa, la demuestro y posteriormente la hacéis vosotros. Y por eso el grupo que tomo siempre es un grupo no muy grande, ¿vale? Es un grupo que permite que la práctica sea continua. O sea, las personas que salen de esta formación, lo que dicen todas las personas o la mayoría de personas que han salido de nuestra formación de organizacionales, es que en realidad el objetivo de trabajar con la herramienta lo consiguen, ¿vale? Luego, evidentemente, están los cracks y están los que necesitan un poco más de tiempo, esto es normal, pero hay un nivel digamos, de consecución de objetivos bastante alto, ¿vale? Porque es muy práctico, está muy pensado para trabajar. Por ejemplo, dice, yo nunca he constelado, no sé cómo se hace, yo no he hecho la formación de familiares. Es que no es necesario. O sea, constelar familiares no es lo mismo que constelar organizaciones. Una persona que constela familiares aprende a trabajar con las emociones familiares, y esto es mucho más largo, ¿vale? Necesita un tiempo más largo, ¿eh? Constelar en organizacionales significa constelar, digamos, sistemas organizacionales, y si aparece un asunto familiar para el que yo no estoy preparada para trabajar o preparado para trabajar, lo ideal es tener las dos cosas, que es el caso mío o el de otras personas, ¿no? Pero si no lo tienes, eso no quiere decir que tú no puedas trabajar con organizacionales o con la herramienta de coaching sistémico organizacional. Puedes trabajar igual. De hecho, la mayoría de alumnos de esta formación no viene de la formación de familiares, ¿vale? Hay siempre un porcentaje, pero la mayoría son coach, consultores, personas orientadas a lo profesional, al acompañamiento profesional o a lo organizacional, o ambas cosas, ¿de acuerdo? ¿Eso quiere decir que una persona de familiares? No, una persona de familiares tiene algo muy potente que si lo tiene y lo trae, pues evidentemente le facilita mucho el trabajo, pero también tiene que aprender a ponerse unos límites que no les son fáciles, no son fáciles al principio, porque está acostumbrado a trabajar en un territorio mucho más abierto, y aquí los límites son mucho más claros. Diríamos que hay muchos más passwords que en familiares, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista también es importante que lo tengáis en cuenta.
cuando yo trabajo, por ejemplo, con empresas o con administraciones, pues yo trabajo no solo con empresas, sino que trabajo con la administración pública, con partidos políticos, con diferentes lugares, y mucha de la información es muy comprometida. Entonces, yo, por ejemplo, pues de mis propios alumnos, de mis propios grupos, están muy interesados en venir a trabajos de constelaciones donde ellos puedan asistir a un formato real. Entonces, muchos de los alumnos me piden estar en esa lista y yo los invito a que vengan a estos trabajos. Entonces, ellos vienen, por ejemplo, yo los cito en una empresa, sea la que sea, pero ellos no saben ni cuál es el asunto ni cuál es el tema. Entonces, yo tengo un sistema pactado con el cliente, ya hemos pactado el asunto, los objetivos, etcétera, etcétera. Entonces, el cliente, pues cuando viene, cuando vienen todos y están sentados, ellos están ahí sentados y tienen un plano él tiene un plano que yo le doy con un sistema. Y a partir de ahí, con ese sistema, él decide que tú te pongas ahí y te pone una etiqueta de un color o te pone un número, depende, ¿vale? Y a partir de ese momento, pues él sabe perfectamente quién eres tú, pero tú no sabes ni cuál es el asunto, ni de qué se trata, ni para qué es. Si yo no soy de la empresa. No, jamás trabajamos con representantes que sean de la empresa. Nunca, jamás. Eso no se hace. ¿Vale? Eso no se hace. O sea, se trabaja siempre cuando se trata de poner representantes, siempre el consultor sistémico trae a los representantes, ¿vale? ¿De acuerdo? O sea, si no, imaginaos, por ejemplo, que una persona que está allí, que es del equipo, está representando a lo mejor al director general, y luego se ve ahí una historia dura, ¿vale? Y este hombre no sabe a quién representa, y luego han pasado cosas ahí y queda una marca en ese director general respecto a ese director de marketing, por ejemplo, y luego lo mira con malos ojos. Esto no se puede hacer. Hay que cuidar siempre a las personas y hay que cuidar siempre la información. Y este trabajo y esta formación os va a enseñar sobre todo cuáles son los límites y cómo manejaros con esos límites. ¿Me seguís? ¿Sí? ¿Te queda un poco más claro? Que claro, es muy... Hasta que, por ejemplo, en compañía yo siempre trabajo en formato ciego, nunca trabajo de otra manera. Y os voy a decir una cosa, ¿eh? Si por mí fuera, yo trabajaría siempre en formato ciego hasta en familiares. Porque lo que he comprobado es que cuando tú trabajas en formato ciego, la velocidad del trabajo es inmediata. Pero solamente se puede hacer eso cuando tú trabajas solo mirando al cliente. ¿Me explico? Y claro, en un taller de constelaciones familiares, por ejemplo, no solo trabajamos con el cliente, estamos trabajando con el grupo. Entonces, es necesario abrir las constelaciones para que el grupo pueda también resonar con el campo y trabajar. Entonces, es el objetivo, pero cuando tú estás trabajando para una empresa o para una compañía o una organización, tu único cliente, ¿quién es? El cliente, ¿de acuerdo? Y desde ahí, pues puedes posicionarte de una forma mucho más libre. ¿Me seguís? Bien, no sé, yo siempre me quedo como es tan poco tiempo, siempre me quedo con la sensación de que me faltan cosas por comentaros, ¿de acuerdo? Pero bueno, tengo la impresión de que la información es suficiente por hoy. Si alguien necesita más información, lo único que tiene que hacer es pedirla. La pide, y si necesita hablar conmigo, no hay ningún inconveniente. O sea, llamáis al instituto y decir necesito hablar con Joan Corbalán, automáticamente ellos me enviarán un mensaje, enviáis vuestros datos y yo inmediatamente me pongo en contacto con vosotros y os aclaro lo que necesitáis aclarar. ¿De acuerdo? ¿Vale? Muchísimas gracias. Venga, hasta otro día. Cuidaros muchísimo. ¿Vale? Gracias.